Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda presentación sobre el enfoque territorial en materia de emergencia sanitaria y derechos humanos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre los datos que hemos recogido gracias al apoyo de un grupo nutrido de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes sobre los departamentos de la costa pacífica colombiana, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Decidimos mantener a Valle del Cauca a pesar de que algunos consideran que el Valle del Cauca por sus características no hace parte de la zona pacífica colombiana, porque digamos el estudio lo habíamos hecho por departamentos y pues teníamos una información consolidada sobre estos departamentos. Entonces le cedo la palabra a Patricia Moncada para que nos introduzca esta presentación. Bueno, Henrik, muchas gracias, Isabel Cristina, y a todos los que están asistiendo, gracias. La presentación está organizada en tres partes. La primera tiene que ver con de qué se trata esta investigación, la segunda con la costa pacífica, una descripción general cuantitativa, y la tercera, un primer esfuerzo en construcción por adelantar una descripción específica y focalizada. En la primera parte, ¿de qué se trata esta investigación? Vamos a referirnos a qué estamos haciendo, cómo estamos haciéndolo y para qué estamos haciéndolo. En la segunda, en la descripción general, vamos a hablar respecto de 1500, no vamos a hablar de 1587 decretos, sino que está referida a 1587 decretos municipales que implican 4.209 medidas, 4 departamentos con 178 municipios, que son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y la población afectada de acuerdo con el Censo Nacional de Población de 2018, que es de 5.323.677 habitantes. Y en la tercera parte, que se refiere al esfuerzo por adelantar una descripción específica y focalizada de la costa pacífica, nos vamos a referir, vamos a tener en cuenta el índice de pobreza multidimensional que se aplica institucionalmente desde 2012, al impacto de las medidas en relación con la pobreza, la desigualdad y sobre los derechos humanos, y a la calidad, la oportunidad y la eficacia de las medidas para prevenir, contener y mitigar el virus. Entonces, en la siguiente diapositiva, esta investigación, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando decretos municipales con el ánimo de identificar el impacto sobre los derechos humanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? El periodo de investigación cubre las medidas que hayan adoptado los alcaldes entre el 6 de marzo y el 26 de junio de 2020. Tiene un enfoque territorial y progresivo en el número de departamentos y municipios que vamos incluyendo en cada fase de la investigación y asimismo en los indicadores que estamos empezando a usar para hacer las mediciones. Esos indicadores hasta ahora, no quiere decir que no podamos incluir otros más adelante, son el índice de pobreza multidimensional, la violencia de género, el partido político de los mandatarios, la medición del desempeño municipal y el número de contagios diarios. Hoy la presentación va a tratar de incluir el índice de pobreza multidimensional y los contagios diarios. La hemos dividido en tres fases. En la primera fueron 221 municipios y 4 departamentos. En la segunda fase, que es esta, son 161 municipios y 4 departamentos de la costa pacífica, y la tercera fase, que la arrancamos hace poquito, será sobre 5 departamentos de la costa atlántica. Y el objetivo de lo que estamos haciendo tiene que ver con el esfuerzo por cuantificar el número de decisiones, el número de derechos humanos afectados
y el número de la población afectada, y el esfuerzo por cualificar la calidad, la oportunidad y la eficacia de las decisiones locales para prevenir, contener y mitigar el virus. Le voy a dar la palabra a Henrik. Listo. Gracias, Patricia. Bueno, igual que hicimos en la anterior presentación, vamos a mostrarles algunos datos generales que hemos ido recogiendo, que digamos son puramente cuantitativos, pero ya permiten hacer algunas inferencias interesantes. Entonces para esta región Pacífico tenemos un total de 1.587 decretos analizados con una distribución como aparece en la parte derecha de la diapositiva, donde Nariño y Valle del Cauca concentran el grueso de la producción normativa. Sobre todos estos decretos, nosotros identificamos, dividimos los decretos en medidas adoptadas. Un mismo decreto puede contener 3, 4, 5, 6 o hasta 10 medidas adoptadas, y se identificaron un total de 4.009 medidas, nuevamente con un grueso de las medidas en los departamentos de Nariño y el Valle del Cauca. El siguiente punto tiene que ver con el ámbito en que estas medidas tienen lugar. Y nosotros en las fichas de recolección de datos establecimos algunos ámbitos que considerábamos indicativos, y pues básicamente son algunos que son obvios, como la restricción a la movilidad, el toque de queda o la regulación de la actividad comercial, pero incluimos otros que eran importantes para nosotros, como la gestión de la administración o la existencia de medidas para enfrentar fenómenos de violencia familiar o de género, o para enfrentar temas de ingreso solidario, es decir, formas de apoyo a la población más vulnerable desde el punto de vista monetario. Entonces, para algunos departamentos, luego de la primera fase en que estaba Cauca, se incluyó el tema de la ley seca, que empieza a aparecer como una medida autónoma, y entonces, pues como lo van a ver más adelante, para el departamento de Cauca esta variable nunca se cuantificó de manera autónoma, pero sí con los otros departamentos, y también está previsto en la análisis de la zona Caribe. Aquí en esta información inicial, digamos que habría que entrar ya con mucho más detalle a revisar cada una de las medidas, pero en términos generales es evidente que el grueso de las restricciones o las medidas tienen que ver con afectaciones a la libre circulación de personas debido a la restricción de la movilidad por las órdenes de aislamiento, más las medidas de toque de queda. Junto a esto, pues sobresale toda esta regulación sobre la actividad comercial y las medidas que se han adoptado sobre la gestión municipal, y un importante número de medidas relacionadas con la ley seca y con los traslados presupuestales, que demandan algún tipo de análisis que va más allá de esta primera presentación. El siguiente punto que hicimos en esta ocasión fue empezar a considerar cuáles eran las de tipo de decisiones y ámbitos más comunes en esta segunda muestra que estábamos tomando. Y empiezan a surgir algunas cuestiones que son realmente interesantes. Se nota cómo la restricción a la movilidad general y la regulación de la actividad comercial pues son supremamente altos en departamentos como Chocó y como el Cauca, mientras que en Nariño y en el Valle del Cauca pues se toman medidas diferenciales. El caso del toque de queda en Nariño es bien particular, porque el departamento de Nariño se adoptaron medidas de toque de queda a nivel departamental y además medidas de toque de queda a nivel municipal en una proporción bastante alta, y esto es pues bien significativo. A nosotros nos parece interesante empezar a ver estas variaciones, porque uno pensaría que un departamento como el Valle del Cauca, profundamente interconectado, o el departamento de Nariño, también profundamente interconectado y bastante estables, digamos, en el panorama nacional, pues deberían tener unas regulaciones más intensas sobre la actividad comercial, etcétera, y no lo tienen. Entonces ahí hay diferencias que va a tocar entrar a analizar en algún momento. Por el otro lado, las decisiones menos comunes
también nos muestran algunos comportamientos bien interesantes. Entre ellos, por ejemplo, que el departamento del Valle del Cauca tiene una mayor proporción en las medidas relacionadas con temas contributivos, que tocará entrar, como les decimos, a analizar eso, igual que en el caso del sector educativo, sobresalen por encima de todas las líneas. Mientras que Cauca tiene una serie de medidas relacionadas con los servicios públicos que también se salen de lo típico del comportamiento típico de todos estos departamentos. También está el tema penitenciario, en el cual Cauca pues es realmente el mayor gestor de decisiones en ese ámbito. También nosotros desde la vez pasada ya habíamos empezado a observar cómo el tema de los ingresos solidarios y los temas de violencia intrafamiliar pues empiezan a aparecer como un renglón olvidado. En el caso de los ingresos solidarios, pues el caso de Chocó es diciente, no encontramos ninguna medida específicamente dirigida a atender subsidios o alguna cosa de este estilo. Y en los temas de género, pues ninguna medida supera el 1% de las medidas adoptadas entre todo el paquete que estamos observando. Entonces, pues identificamos eso como sectores que son claramente olvidados. Ahora, respecto a los derechos e intereses afectados, una primera lectura pues, nos arroja estos temas. Pues obviamente el tema de la libre circulación y la propiedad y el derecho de reunión pues son los derechos más afectados junto con el derecho al trabajo. Pero resulta interesante cómo los análisis muestran que el mínimo vital, por ejemplo, pues no aparece claramente afectado por las medidas. No hay una medida. Cuando decimos afectados quiere decir que se toca directamente este tema, pues es muy pobre. Lo mismo el acceso a la información, que es un tema absolutamente central en estos ámbitos. Siguiente punto es lo que mencionaba Patricia Moncada sobre la población afectada por el toque de queda. Y aquí hacemos la advertencia de que se trata de población afectada a partir de los decretos municipales, porque Nariño y el departamento del Valle del Cauca adoptaron algunas medidas de carácter departamental que estamos tratando de rastrear. En el caso de Nariño, los primeros decretos ya no aparecen ni en la página de la gobernación ni en la información de los tribunales administrativos, mientras que el Valle del Cauca parece que fue un decreto que funcionó por un corto tiempo y después fueron los propios municipios los que decidieron tomar medidas frente a esto. Ahora, resulta interesante que casi el 80% de la población de esta región del país estuvo bajo efectos de toque de queda. Lo mismo y en el caso del Valle del Cauca, pues casi el 90% de la población, lo cual es un impacto enorme sobre la movilidad de las personas y necesitamos analizar si eso tiene alguna relación directa con, con el incremento de la tasa de contagio en esta zona del país y pues es uno de los temas que tenemos que abordar lentamente a lo largo de esta investigación. También la diferencia en el número de personas en términos de proporciones afectadas por toque de queda en el Chocó frente a los otros departamentos. No, uno podría intuitivamente dar muchas explicaciones, pero es un tema que merece alguna clase de estudio sobre este punto. Y ahora le doy la palabra a Patricia Moncada para que siga con la exposición. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, esta parte de la presentación estamos hablando en voz alta en el sentido de una idea que está en construcción. Para alcanzar una descripción específica y focalizada del impacto de las decisiones en las distintas regiones, partimos de una pregunta. En un entorno complejo e incierto, ¿cómo evaluar la calidad y oportunidad de las decisiones municipales para prevenir, contener y mitigar el virus? El carácter complejo del entorno tiene que ver por ahora principalmente con la situación de pobreza y desigualdad de las regiones objeto de investigación,
de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional del Departamento Nacional de Estadística. El carácter incierto tiene que ver con el nivel de desarrollo científico respecto del comportamiento del virus, y en la incertidumbre también juega un papel el nivel de cumplimiento o incumplimiento de las normas. Respecto de qué implica evaluar en esta pregunta, evaluar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la ciudadanía, digamos, en relación con razones para obedecer las decisiones de los mandatarios, y desde el punto de vista de la perspectiva de los jueces que harán control de estas decisiones, en el entendido de la necesidad y proporcionalidad de esas medidas, para ver si pasan o no pasan el control. Y lo segundo son cuáles son los criterios para evaluarlas. Entonces, para evaluar la calidad, por lo menos, tendríamos que mirar la claridad del resuelve, y respecto de los fundamentos jurídicos y fácticos, la calidad de los mismos. En relación con la claridad del resuelve, el ejemplo de hoy en Bogotá, y hablo del de Bogotá porque es el que tengo a la mano, no sé si oyeron la noticia de unas personas que salieron a comprar en los supermercados, no sé, libros, licuadoras, condones, discos y electrodomésticos, y esas zonas estaban vedadas para que pudieran comprar, y se desató toda una discusión respecto de si el último decreto de cuarentena estricta de la alcaldía de Bogotá incluía o no esos bienes y esos servicios. Y le tocó salir al secretario de gobierno de Bogotá a aclarar el punto. En relación con la calidad de los fundamentos, estamos pensando en lo siguiente. Por una parte, y porque así lo dividimos en la investigación, la calidad de los fundamentos jurídicos tendrían que ver como mínimo con las normas de las cuales los mandatarios que expiden las medidas dicen derivar su competencia. Y respecto de los fundamentos fácticos, pues la necesidad de que incorporen, en aras de la claridad y la coherencia de la decisión, si incorporan o no, tener en cuenta la situación de pobreza y desigualdad de cada una de sus regiones respecto del impacto que van a tener las medidas sobre esa situación de pobreza y desigualdad. Y sobre la oportunidad de las medidas, por ahora, estamos construyendo una base de datos sobre el número de casos confirmados día a día con base en la información de las redes sociales oficiales de cada uno de los municipios, en relación con las pruebas que se han tomado pero no tienen respuesta todavía. Entonces hay un porcentaje muy amplio de casos en algunos departamentos y municipios de pruebas tomadas pero sin respuesta. Y pues por supuesto en relación con la infraestructura hospitalaria. Esa es la pregunta y esos son los criterios que hasta ahora estamos empezando a trazar. Teniendo en cuenta esta pregunta y las medidas que presentó antes Henrik, la siguiente diapositiva muestra un primer esfuerzo rudimentario todavía para relacionar indicadores del índice de pobreza multidimensional publicado por el DANE ahorita el 30 de junio de 2020. Para un departamento es un ejemplo y para 2 municipios. Y donde escogimos por ahora algunos indicadores del índice de pobreza multidimensional que consideramos podrían tener una relación con el hecho de que la mayoría de las medidas han afectado la libre circulación y la actividad comercial. Entonces esos indicadores son el hacinamiento crítico, el trabajo informal,
el acceso a agua mejorada y la situación inadecuada de, es que la palabra no la puedo decir, bueno, de excretas, de dónde va uno al baño. Y por último, en la última fila aparece, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, cómo clasificó los municipios en términos de incidencia del virus y del número de contagios para efectos de pensar en una reapertura, en los planes de reapertura. Entonces, los dos municipios que escogimos fueron el Carmen de Atrato y Medio Atrato. La primera fila, donde dice total, después cabeceras municipales, centros poblados y rurales dispersos, porque además la población también tendríamos que mirar quiénes están en esas situaciones de los indicadores de la izquierda, en las cabeceras y en los centros poblados y rurales dispersos, pues porque como lo muestra la tabla, los indicadores son muy distintos. La segunda fila se refiere a la situación de esos indicadores en total en el municipio, para Carmen de Atrato y para Medio Atrato. Los siguientes 4 son los indicadores, la última la clasificación de municipios, y debajo está el número de casos confirmados el 13 de julio de 2020 para cada uno de los 2 municipios, con base en la base de datos que nosotros estamos construyendo, no la del Instituto Nacional de Salud, de lo que depende esa clasificación para darle vía a la reapertura o no. Esos datos de casos confirmados son del 13 de julio porque la primera clasificación de municipios COVID, no COVID del Ministerio de Salud se produjo el 13 de julio. ¿Por qué el hacinamiento crítico, el trabajo informal, el acceso a agua mejorada y la situación inadecuada de excretas? Porque tienen que ver, creemos, de alguna manera, si no directa, indirecta, con la posibilidad de atender, de obedecer las medidas de aislamiento, toque de queda, confinamiento, todas las que nos ponen, las que afectan el derecho a la libre circulación. Resalta claro que la situación, el indicador que está en una situación más crítica es el trabajo informal. Si la situación en el Carmen de Atrato total es del 80, en trabajo informal es de 81.6% y en la cabecera en las cabeceras municipales de 71.5 y de 87.9%, pues es muy difícil, diría uno, cumplir la medida de aislamiento si a esa medida no se le suma una medida de alivio financiero lo suficientemente robusta para ser capaz de mantener a la gente en aislamiento. La del hacinamiento crítico, el indicador hacinamiento crítico lo tuvimos en cuenta por varias razones. Por todas, digamos, los efectos que puede traer nocivos o las situaciones que puede incrementar si además el aislamiento hay que cumplirlo en una situación de hacinamiento crítico. No solamente, digamos, el riesgo de que aumente el contagio, sino ya lo hemos visto, digamos, y sobre eso hay muchas noticias e intentos de análisis, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres y los niños está disparada. El Instituto de Medicina Legal el mes pasado lanzó una alerta en el sentido de señalar que hay un incremento pandémico en relación con la violencia intrafamiliar y la violencia de género. El acceso a agua mejorada tiene que ver con
la posibilidad de cumplir las medidas mínimas de prevención. Y la situación, pues, no es alentadora en ninguno de los municipios. En el total, por lo menos en Carmen de Atrato, que es un poco más, digamos, es bastante más baja que en Medio Atrato, en el uno es 38 y en el otro 84. Pero si ustedes se van a las cabeceras municipales y a los centros poblados y rurales dispersos, pues la situación es crítica en el acceso a agua mejorada. ¿Y por qué el indicador de la situación inadecuada de excretas? Porque hay evidencia de que el virus permanece bueno, se me olvidó la palabra, en el popó. Entonces, si la letrina queda dentro de la casa o por fuera de la casa y no hay, digamos, suficiente, no está adecuadamente para tenga alcantarillado y dónde ir a depositarse, pues hay un incremento en el riesgo de contagio. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Los decretos deberían, como mínimo, en relación con los fundamentos fácticos, dar cuenta de esta situación y cómo la medida que se va a tomar va a impactar estos indicadores. Y va a aumentar, digamos, finalmente, la situación de pobreza y desigualdad. En eso consiste, digamos, la propuesta en construcción para hacer este tipo de análisis respecto de las medidas, de la cantidad de medidas y las características de las que habló Henry. Listo, Henry, gracias. Sí, terminamos la presentación. Muy bien. Yo quería solamente resaltar antes de darles la palabra a los asistentes y las preguntas que puedan tener, una observación que Patricia no, en la que no enfatizó, pero que de todas maneras es clave, y es que pues todos y todas tenemos una intuición de que la pobreza pues tiene una relación con los contagios y con la afectación de las personas. Y sin embargo, lo que es más interesante al mirar esto a nivel territorial y trabajando con los datos de una manera más detallada, pues también lo que encontramos es que pues hay mucha pobreza en muchos municipios del país, sobre todo mirados eh, con esos indicadores de la pobreza multidimensional, y sin embargo los niveles de contagio no son similares en todos los lugares. Entonces, así como Patricia mostraba aquí, que la Carmen de Atrato y el Medio Atrato son municipios que en muchos sentidos son similares en trabajo informal, en haciendamiento crítico, en evacuación de discretas, tienen unos rangos muy parecidos. Sin embargo, la afectación es muy distinta, ¿no? En Carmen de Atrato hay 100 casos confirmados y en Medio Atrato hay un caso confirmado. Y lo otro que tenemos es que no hay una correlación que pueda establecerse de manera directa con los modelos que tenemos por ahora entre la cantidad y la calidad de los decretos y este tipo de resultados. Por lo menos los decretos de restricción de movilidad y los decretos de toque de queda, no parece haber una correlación clara entre el número de decretos que tiene el municipio y el número de casos confirmados. Nosotros, yo corrí sobre esto una regresión logística, una regresión, y en esa regresión pues no aparece esa correlación. Claro, metodológicamente se podría afinar más ese modelo, pero estas serían como dos intuiciones. Por un lado,
Pues si bien hay una relación entre pobreza y contagios, no es una relación obvia o inmediata. Parece que hay otros factores que están realmente afectando la manera en la que ocurren los contagios y sobre todo la manera en la que se impacta a la población. Y por otro lado, que la cantidad o la calidad de los decretos no parece tener una relación estricta con los contagios y ni siquiera los decretos de restricciones de movilidad. Y entonces ahí hay como otra pregunta que habría que mirar con este tipo de análisis detallados de los que está hablando Patricia Muja. Y yo creo que con esto podemos darle palabra si hay preguntas o inquietudes. Henrik, no sé si quería comentar algo más. No, no, yo iba a decir algo parecido en el sentido de que hay otras variables que nosotros debemos entrar a analizar y que son bastante difíciles de detectar en, con toda esta cantidad de decretos que se han dictado, sobre todo porque hay fallas, uno empieza a advertir que hay fallas de técnica normativa, donde empiezan a fijar restricciones que se superponen las unas a las otras, entonces se vuelve difícil medir cuál es el impacto real de esas medidas restrictivas de los derechos para enfrentar a la pandemia, y eso pues ya empieza a generar algunas dudas adicionales sobre, digamos, la coordinación para enfrentar la pandemia y si realmente han tenido en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los departamentos. Hay algunas decisiones puntuales, sobre todo en las zonas de frontera, que tienen en cuenta esa condición particular de ser de frontera y están afectados, por ejemplo, en el caso de Nariño, con la población que viene de Ecuador, pero no hay una coordinación clara y esos son esos nuevos temas que nos toca empezar a revisar acá. Bueno, sobre lo que no sé, no ha aparecido todavía ninguna pregunta sobre lo que dijo Isabel Cristina. Claro, aquí no estamos planteando una relación directa entre a mayor pobreza, mayor número mayor riesgo de contagio, porque no, digamos, no estamos en condiciones de probar esa relación. El planteamiento es cómo las medidas afectarán la situación de pobreza y desigualdad estructural ya existente. Y por esa razón se espera que las autoridades locales tomen las decisiones teniendo en cuenta esa situación estructural de desigualdad y pobreza por el impacto que las medidas puedan tener. Hoy lo estamos viendo, ya hace mucho rato, pero en Bogotá hoy algunas localidades en cuarentena estricta están en la calle haciendo manifestación para tumbar la cuarentena de 15 días, los comerciantes, y la razón es el comercio en la alquería y en otros lugares no aguanta 15 días de cuarentena estricta. Entonces, para eso es el análisis que está propuesto. ¿Están los alcaldes teniendo sí o no en cuenta esas condiciones de desigualdad y pobreza y el impacto que sus medidas tendrán sobre ellas? Sí. Ok, Jimena Ordóñez nos plantea lo siguiente, es una cosa larga. Dice, la situación es compleja. Estos decretos, desde mi punto de vista, se quedaron muy vacíos cuando por fuera las circunstancias son muy variables. Las necesidades de cada persona son muchas y es ahí donde se deben poner los decretos. ¿Qué pesa más? No podemos ir en contra de las personas que necesitan salir a cubrir sus necesidades básicas y viven del diario. El acatar de estos decretos es sumar, afectar y generar más afectaciones, en especial a la población que no cuenta con recursos económicos. De esta manera, desde su colaboración, los decretos están muy estructurados. Entonces, se pregunta cómo hacer para que estos decretos se centren en esta población y no en solo evitar que salgan por el contagio.
¿Ustedes desde su investigación no creen que las fallas se están dando desde la convivencia para los de la clase alta, aquellos que no les importa la economía y su desarrollo? Sí, yo creo que hay algunos datos que muestran una situación compleja y vuelvo a volver a compartir aquí un momentico. Este tema del ámbito de las decisiones, y eso ya lo habíamos visto algo muy parecido en la primera presentación, donde el tema contributivo, el tema de ingresos solidarios y el tema de las tarifas son muy pobres, realmente son muy pocas las decisiones que hay, pues 73 decretos entre 73 medidas entre 4.009 medidas para temas contributivos y lo mismo para tarifas de servicios públicos y solo medidas de apoyo solidario, pues muestran que hay una dificultad que no podemos definir si es por inacción de los municipios o simplemente por sus condiciones, no pueden entrar a adoptar medidas para enfrentar estas situaciones, pero claramente hay un problema ahí que es un tema que no está siendo abordado debidamente por las autoridades locales. Simplemente se han quedado en la regulación de la actividad comercial y restringir la movilidad, y la ley seca, que es la medida pues, más fácil de adoptar. Digamos, pareciera que desde mi punto de vista, y esto es muy intuitivo, que la percepción de la gestión municipal se concreta es en orden público y no gestión y promoción de condiciones de vida o capacidad de los asociados. Yo creo que aquí vale la pena también pues volver sobre dos puntos. Lo primero es que de todas maneras esta receta, digamos, de las prohibiciones de circulación y las restricciones a la movilidad es una receta que viene avalada pues por el conocimiento científico de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo quiero que también nos pongamos en los primeros días y de, digamos, la avalancha de críticas que recibió el mismo presidente de la República por sus demoras en tomar decisiones difíciles sobre restricciones a la movilidad a la luz de lo que ya se había, digamos, avalado por las autoridades internacionales, las autoridades científicas internacionales. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que lo primero que no hay que perder de vista es que frente a las restricciones de recursos que nosotros teníamos, recursos en el sistema de salud, no teníamos la cantidad de unidades de cuidados intensivos y restricciones, no teníamos ni la ciencia ni la tecnología para hacer los exámenes que se necesitaban. Pues a la luz de esas dos restricciones, en la fórmula que existía y los modelos que existían, en el día 1, digamos marzo 13, cuando empiezan los municipios a tomar decisiones sobre restricción de la movilidad, esto era lo que sabíamos que podía tener algún efecto y podía servir de alguna manera para por lo menos proteger la vida de las personas, aunque se sabía que iba a tener unos efectos desastrosos sobre la economía y sobre el empleo. Pero, digamos, quiero como empezar con esta idea. Y lo segundo, en lo que ha insistido un poco la profesora Patricia Moncada, sobre la incertidumbre en la que están tomando las decisiones estos alcaldes, ¿cierto? Tanto sobre cómo funciona el contagio, como sobre qué sabemos, digamos, de los niveles de contagio a nivel municipal y las circunstancias de pobreza, casi todas ellas por fuera del alcance, digamos, de los alcaldes y de las competencias que le asignan la Constitución del 91. De acuerdo que habría mucho más espacio para la creatividad, pero mirar esos dos elementos como para apreciar de una manera más cabal el tipo de dificultades en las que están los mandatarios locales. Sobre esa pregunta quiero decir una cosa. El índice de pobreza multidimensional es una medida creada y pensada para diseñar políticas públicas. Entonces, a mí me parece, y esta es una opinión enteramente personal, que al comienzo, pues, digamos,
hay alguna razonabilidad en el sentido de que las decisiones nacionales y regionales ante la incertidumbre, digamos, y la baja capacidad para responder, lo que hicieron fue tomar decisiones reactivas con base, digamos, en la información que estaba dando la Organización Mundial de la Salud. Pero esta propuesta, digamos, empezar a hacer este tipo de análisis y exigirle a las autoridades administrativas que los fundamentos fácticos de sus decretos nos den cuenta de cómo, según la situación de pobreza multidimensional en su municipio, o necesidades básicas insatisfechas, o pobreza monetaria, según esa situación, cómo la medida que van a tomar no va o pretende no empeorar la situación o por lo menos no empeorar la situación. A eso nos referimos cuando decíamos que en relación con la claridad y la calidad de los fundamentos fácticos, sería interesante empezar a ver si los decretos municipales están teniendo en cuenta esa situación de pobreza, no en relación con que una relación directa entre a mayor pobreza, mayor contagio, sino la medida que voy a tomar, cómo va a impactar la situación que ya tengo. Y eso implicaría que las decisiones tienen que empezar a mostrar que abandonaron la fase de reacción para empezar a diseñar una política pública cuyo principal objetivo sea no profundizar la situación de pobreza y combinar eso, digamos, con lo que dicen los desarrollos científicos. Es una situación muy difícil, pero bueno, esa es la situación que hay en este momento. La siguiente pregunta, que la acción de los grupos extremos y su presión sobre la población influye de alguna forma en la aplicación de las medidas. Yo personalmente tengo dos informaciones por medios de comunicación y por un webinar que hicieron las autoridades de la costa pacífica el mes antepasado. Hay reportes desde mayo, si no me equivoco, abril o mayo, respecto de que los grupos armados están imponiendo la cuarentena, el aislamiento, las medidas, digamos, de encierro las están haciendo cumplir a costa de la vida de las personas, de los sitios en donde están esos grupos armados. Pues eso implica, digamos, una nueva situación compleja para las autoridades de esas zonas, que tienen que ver con el orden público. Y en ese webinar que les digo que hicieron las autoridades de la región pacífica con la Cruz Roja y, bueno, no me acuerdo quién más había, la señora de la Cruz Roja del Chocó, la encargada de la Cruz Roja en el Chocó, hablaba del riesgo que para las personas amenazadas por los grupos armados implica la cuarentena, el aislamiento o el confinamiento. Digamos, se vuelve presa fácil de esos grupos. Más allá de eso, digamos, no puedo comentar sobre la pregunta porque no tengo información. Yo diría, solamente brevemente, sí, que no hemos recogido ese dato. Podría ser interesante, gracias por esa intuición, Mabel, y ya que lo están señalando los medios, sería una investigación interesante, digamos, rastrear en los sistemas de información que son muy precarios sobre este tipo de actuación de los grupos armados al margen de la ley. Pues tratar de rastrear esos datos día por día y después compararlos con otro tipo de información. Pero es una buena, es interesante que lo traiga aquí y pues no lo tenemos ahora, pero interesante empezar a mirarlo
Hay también el CINEP tiene hace muchos años un seguimiento muy detallado de muertes violentas y seguramente ahí lo tienen ya. Y pues los medios de comunicación, claro, muchas gracias, Mabel, muy interesante ese punto. Hay otra pregunta que dice, de los casos confirmados en Carmen de Atrato, ¿cuántos de ellos se registran o se registraron en el área rural? Ya que esta área presenta un alto grado de hacinamiento y ello explicaría en gran medida el número de casos. La base de contagios diarios que estamos haciendo a partir de las redes sociales oficiales de cada municipio, de la gobernación y en los casos en que tienen institutos de salud propios como Nariño, no hacen esa diferencia y es una pena en el sentido de que no sabemos qué está pasando, cómo es el comportamiento en las cabeceras y cómo es el comportamiento en los centros poblados y rurales dispersos. Pues para mí es una excelente pregunta, la comparto, pero no está la información. En donde estamos consultando no está la información y no sé si en el Instituto Nacional de Salud la diferencian por cabecera y centros poblados, pero es muy importante. Yo quisiera agregar un punto a esto sobre la población rural. En una mirada a los datos que hice para efectos de entender un poco lo que está pasando con violencia de género, que les presentaré como en otro espacio, sí encontré que había alguna relación entre los contagios y los logros educativos registrados en los municipios. Una relación que era interesante porque era a menores logros educativos, menores contagios. Lo que suena en algunos sentidos paradójicos, dada la importancia de la información para el cumplimiento de las medidas de aislamiento y lo que uno supondría, digamos, de las dificultades de algunas personas con bajos logros educativos de acceder y comprender la información tal y como está circulando. Pero ese indicador de bajo logro educativo, según el Censo Agropecuario del 2014, ese indicador aparentemente de lo que es un proxy es de ruralidad. Y en ese sentido, parecería que la causal geográfica, es decir, que habría que hacer algo más por entender las geografías de los contagios. Si bien, por ejemplo, Carmen de Atrato y Medio Atrato, Patricia me corrige, son municipios vecinos y que tienen tasas de contagio muy distintas, pues sí parece que hay un elemento importante o que hay otros elementos que estamos perdiendo de vista, ¿no? Y con los datos que tenemos hasta ahora, pero por lo menos los datos nos permiten hacernos esas preguntas. Hay otra pregunta sobre la calidad sobre el tema de la calidad de los decretos y el número de decretos publicados. Voy a leerla. ¿Pudieron encontrar una relación entre la calidad de las medidas y el número de decretos publicados? Es decir, a más medidas, menos afectación y mejores resultados. Vi que dijeron que no necesariamente frente a medidas restrictivas de la movilidad, pero esta relación se transfiere a lo general. Yo voy a señalar un punto y pienso que podrían complementar. Por lo que yo pude encontrar en los datos, en realidad la calidad de las medidas no parece relacionarse con el número de decretos publicados, sino más bien con calidad de la gestión municipal. Es decir, en general los municipios que hacían bien los decretos, los hacían bien, digamos, sin importar un poco la cantidad de decretos. Lo que sí aparece es que si uno clasifica los municipios, y eso se puede uno tener dudas, entre municipios más a la derecha y más a la izquierda, sí encuentra que los municipios, digamos, con mandatarios en partidos, en el Centro Democrático o el Partido Conservador, tienen están decretando, tienen menos decretos
y menos decretos restrictivos de la movilidad, mientras que los alcaldes liberales del partido de la U o de algún partido de izquierda están declarando más restricciones de la movilidad. Eh, y sin embargo, no parecería en la primera mirada muy tentativa y muy general que ni la calidad de los decretos ni la cantidad de los decretos esté directamente relacionada con la cantidad de contagios. Creo por eso que los decretos son más interesantes para entender cuáles van a ser los efectos de los decretos mismos más que los efectos de la enfermedad. Sí. Pero pues nos toca hacer más, digamos, darle más vueltas a esos datos para entender un poquito mejor cómo funciona. Sí, además yo añado un elemento ahí y es que en algunas zonas, como les decía hace un rato, en las zonas límites, limítrofes, se adoptaron muchas medidas relacionadas con el comportamiento de los municipios vecinos o con el procesos migratorios. Entonces, es muy difícil entrar a comparar esos municipios con otros municipios del país que no tienen esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, los municipios vecinos de Ipiales tomaron medidas muy restrictivas relacionadas con el tráfico, con el transporte intermunicipal, precisamente para evitar que desde Ipiales se llegaran personas contagiadas a sus municipios. Entonces yo creo que ese tipo de correlaciones entre cantidades de decretos y mejor manera de enfrentar la pandemia no es necesariamente cierto. Y segundo, nos toca hacer una revisión muy puntual de el ámbito geográfico de esas medidas. Ese yo creo que es uno de los elementos puntuales. Yo he intentado tratar de rastrear las rutas de comercio en Nariño, pero pues digamos no es algo sencillo, no existe una información sobre el comercio, existe información sobre las rutas departamentales y eso pues impide hacer análisis más allá de lo que podemos mostrar acá. Hay otra. Hay una pregunta sobre cómo se relacionan estas cifras con el nivel de cubrimiento del sistema de salud. Ese es uno de los indicadores de pobreza multidimensional. No lo vimos en este caso, entre otras eh, por una hipótesis inicial de que el contagio no tenía mucho que ver con la forma en la que opera el sistema de salud. Sin embargo, en la pobreza multidimensional hay dos distintos elementos sobre el sistema de salud. Uno que tiene que ver con barreras de acceso al sistema y otro que tiene que ver con población sin aseguramiento. Como les digo, en una exploración de los datos que hice para el tema de violencia de género en el Pacífico, sí resulta y es interesante para trabajarlo más, y de esa manera tomen estas intuiciones o sugerencias. Sí parece que en los municipios sin aseguramiento hay alguna relación con el nivel de contagios. Ahí no es clara, no sería muy claro por qué, ¿cierto? Porque de nuevo los contagios mismos no parecen pasar directamente por el sistema de salud, pero ese es un dato tentativo que habría que mirar, pues que sería una posibilidad de profundización, mirar pues cuáles son las reacciones. Uno podría pensar que las personas sin aseguramiento en este momento no tienen acceso a exámenes de COVID, ¿no? Porque todo se está manejando a través de las EPS en la mayoría del territorio. Y entonces en ese sentido puede ser ese el factor que determina que en las poblaciones que tienen, en los municipios donde hay menos personas aseguradas, o perdón, donde hay mayores índices de personas sin aseguramiento, se puede haber una vulnerabilidad frente al contagio. Hay otra pregunta de Jimena Ordóñez frente a la muerte de jóvenes en varios municipios, entre estos Valle, Cauca y Nariño. ¿Qué tan adecuado ven levantar los decretos para hacer uso del derecho a la
protesta en las calles. Voy a dar una respuesta solo personal y que es una opinión. Me parece muy importante generar un movimiento público para protestar en relación con la situación de las masacres y los asesinatos selectivos que están, digamos, disparados. No sé si están disparados o no, no me atrevo a decir eso, pero sí siento que hay un incremento diario progresivo en relación con esa situación, que no hay una respuesta adecuada y pronta por parte de las instituciones encargadas de investigar y llevar a juicio a esas personas y que si a esos delincuentes y que si no hay, digamos, una protesta social enérgica, pues que probablemente no tenga ningún impacto como ha pasado durante muchos años en este país. Pero, pues sí, yo creo que frente a eso hay que protestar. Esto es una anécdota. El domingo en donde yo vivo hubo cacerolazo exigiendo, la consigna era los queremos vivos. Arrancó a las 5:30 de la tarde. Faltando 12 minutos para las 7 de la noche se asomó un señor por la ventana de un apartamento y empezó a gritar al cacerolazo, dejen de polarizar. Y finalmente el cacerolazo se acabó. Es solamente una anécdota, no más. La siguiente, no sé si me salté alguna pregunta, Henry. La No, siguiente de Mabel Forero, falta un marco de la posible nueva normalidad que examine los sectores y las correlaciones antes, durante y después de la pandemia para tomar las decisiones, la adopción de normativas y las opciones de recuperación, avance y definición de nuevas metas de acción. No todo puede ser acción directa a medida que vayan ocurriendo las afectaciones. Mi comentario sobre esa pregunta es el siguiente y por qué incorporamos el índice de pobreza multidimensional. Hay otras medidas de pobreza, no son excluyentes, pero es en este proceso de construcción de cómo analizar la calidad y la oportunidad de los decretos. Contesto con algo que ya dije. En este momento, y ante la situación de la mayoría de los colombianos por el impacto de las medidas, el gobierno nacional y los gobiernos locales no pueden seguir expidiendo normativas que reaccionan únicamente, digamos, al número de contagios y a la situación hospitalaria. Yo quiero ver en esa cantidad de decretos una política pública que empieza a trazarse de manera documentada con, digamos, datos que se puedan comprobar y que demuestren que esas decisiones forman parte de un conjunto a mediano y largo plazo en relación con que digamos, la salida o la nueva normalidad pues va a cumplir unos estándares mínimos sobre la situación de pobreza y desigualdad que tenemos. Creo que puedo equivocarme, seguramente me equivoco, pero me parece que la mayoría de las decisiones hasta ahora han sido reactivas. No veo la política pública en los fundamentos de los decretos. sí, yo en esto añadiría algo, es una idea No sé. que yo he estado pensando a partir de leer estos decretos y también de leer las medidas nacionales, y es que nosotros no hemos empezado a revisar el tema del déficit de protección que hay oculto detrás de toda esta normatividad. Entonces, por ahora estamos revisando las afectaciones, la manera en que impactan en los derechos, pero no se ha hecho un estudio, digamos, un estudio muy complejo de entrar a analizar todas estas medidas, qué sectores
dejan por fuera permanentemente. Entonces, pues claro, nuestra investigación ya está mostrando algunas cositas. Yo creo que es importante ver cómo, por lo menos a nivel municipal, el tema de violencia intrafamiliar pues no aparece dentro de la ecuación. Lo mismo ocurre con, al parecer, con apoyos a población más vulnerable, salvo algunas medidas puntuales dirigidas a facilitar el comercio y cosas por el estilo. Pero no hay unas medidas dirigidas a eso. Eso puede ser bien producto de la falta de capacidad de los municipios para atender estas circunstancias, pero también yo, digamos, tengo una idea supremamente intuitiva, y es que los municipios, los alcaldes, pues responden a lo que hace el gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional no considera importante el tema de violencia intrafamiliar o no considera importante ciertas medidas de apoyo a la población o no da algunas directrices para los municipios más pobres, que es distinto al caso de Bogotá o Medellín, pues simplemente estos alcaldes no van a actuar. Entonces, no es solamente, como dice Patricia, que esperamos que haya una política pública clara, sino también un análisis por parte de la ciudadanía y por parte de la academia para identificar estas personas excluidas y olvidadas y negadas dentro de todo el marco regulatorio existente. Creo que eso es un punto importante y eso es lo que nos falta hacia adelante. Bien, yo también quisiera mencionar en relación con eso que se une también como a la siguiente pregunta sobre si las medidas de atención a población vulnerable están contribuyendo a mitigar efectos derivados de la crisis sanitaria y hace tres anotaciones. Si esas transferencias monetarias que se están haciendo han servido para que las personas cumplan medidas de restricción de movilidad, contribuyan efectivamente en la alimentación o vivienda, o si estas medidas tienen efectos en la violencia intrafamiliar. Yo creo que acá hay como dos cosas. Primero, pues me parece que es una investigación súper interesante y probablemente haya datos ya del Departamento Nacional de Planeación sobre sobre las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que se están entregando en todo caso en este momento. Las no condicionadas, pues las más importantes porque son las directamente relacionadas con la pandemia. Pero en la medida en que son transferencias del nivel nacional, nosotros las tenemos, digamos, fuera de nuestro mapa. Y claro, son muy importantes porque lo territorial interactúa con lo nacional, pero ese paso del análisis todavía no lo estamos haciendo. Para nosotros lo primero y lo más interesante es que a nivel local, a nivel municipal, son, como señalaba el profesor López hace un momento, Henrik, son entre un 3 y un 6% del total de los decretos municipales. Y esto implica que son poquísimos municipios los que están adoptando medidas de este tipo. O sea, no es que sea una medida en cada municipio y eso nos dé un 3%, sino que son unos pocos municipios que tienen unas pocas medidas de este estilo. Entonces, este era un primer llamado de atención que los municipios, a pesar de tener contextos distintos, no están en realidad trabajando este aspecto. Y entonces habrá que ver más bien qué está pasando con la política nacional, porque es ahí donde se está concentrando todo el esfuerzo, en lo nacional y no en lo local. Sí, en eso también vamos, no aparece en la presentación, pero los datos que tenemos pues muestran, digamos, que las capitales, Cali, Popayán y Pasto, son municipios en los cuales se adoptaron medidas de apoyo a la población más vulnerable. Entonces, en Chocó no encontramos. Entonces uno puede también empezar a pensar que el nivel institucional tiene una incidencia muy grande en la capacidad de los municipios para enfrentar estas situaciones, y todo esto tiene que ver pues también con el nivel de desarrollo económico de las distintas regiones y el modelo de gestión administrativa del país profundamente centralizado, que limita las posibilidades de actuación de estas zonas. Eso todavía no lo hemos podido establecer
digamos, cuál de las relaciones entre todo esto, pero sí aparecen algunos datos de que las ciertas zonas que son, digamos, uno podría decir que tiene un nivel de desarrollo un poco más alto, son las que tienden a tomar este tipo de medidas de apoyo a la población más vulnerable. Que eso contrasta un poco con lo que vimos en el caso del norte de Santander, donde zonas de conflicto pues se tomaron toda clase de medidas de apoyo a la población más vulnerable, pero en este caso pues no aparece eso tan claro. Sobre eso hay otra cosa que hemos visto y es que sí hay medidas de apoyo, hay medidas de entrega de mercados, hay medidas de tomas de pruebas que no necesariamente tienen que ver con si las personas están afiliadas o no al sistema de salud, pero esa información en las páginas oficiales de las alcaldías aparece es en las noticias. Nosotros no estamos analizando las noticias, sino los decretos, y muchas de esas ayudas no salen por decretos, sino salen por otro tipo de decisiones que toman los alcaldes de acuerdo con situaciones específicas de riesgo más alto en relación con ciertas poblaciones. Entonces, también tenemos como una fuga de información o una información que no captamos a través del objeto de esta investigación, que es el análisis de los decretos municipales. Bueno, pues ya no tenemos más comentarios y observaciones. Entonces yo creo que podemos ir cerrando agradeciéndoles mucho su participación y pues invitándolos e invitándolas a continuar, digamos, apoyando este proyecto. El próximo lunes 31 de agosto tendremos la presentación de los resultados del Caribe, de 5 departamentos de la zona Caribe, y esperamos, digamos, que ya con este contraste, ya teniendo 15 departamentos estudiados o alrededor de 15 departamentos estudiados, podamos tener algunas conclusiones comparativas entre zonas y pues entre regiones y entre departamentos. Por ahora, pues agradecerles también a los estudiantes y las estudiantes del pregrado de la Facultad de Derecho que han hecho un esfuerzo enorme por procesar esta información en muy poco tiempo, ¿no? Ellos están estudiando hasta 100 decretos en una sola semana y lo hicieron durante todas sus vacaciones. Entonces, pues dentro de las ideas de solidaridad y, digamos, de contribución a la superación de esta crisis, yo creo que esta fue una que pensamos que podía ser la forma de contribuir como profesores y estudiantes de Derecho, y creo que ha sido una muestra enorme de generosidad y de capacidad de trabajo que ojalá podamos convertir en algo pues útil para la comunidad en general, pero ya ese siguiente paso pues ya es más difícil, pero gracias también por su asistencia el día de hoy. No sé si Enrico o Patricia quisieran decir algo más. Sí, No, agradecerle a los asistentes y sobre todo agradecerle a los estudiantes de la facultad que, como dijo usted, dedicaron sus vacaciones y ahora el tiempo a contribuir a esta investigación. Muy bien. Bueno, feliz noche entonces a todos y todas. bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por la asistencia.